A continuación, trataremos el tema de la nomenclatura química en química inorgánica. Para ello, hemos estudiado en videos anteriores algunas consideraciones generales acerca de la obtención del estado de oxidación de los átomos en los compuestos, lo cual nos va a permitir emplear los distintos sistemas de nomenclatura para nombrar compuestos inorgánicos. Pero antes definamos lo que es una función química. Una función química se define como una agrupación de compuestos con propiedades químicas semejantes, y ese comportamiento común se debe a la presencia de un átomo o grupo de átomos a los que se conoce como grupo funcional. Y vamos a decir que un grupo funcional es el átomo o grupo de átomos que caracterizan una función química, es decir, son los átomos en un compuesto que determinan las diferentes propiedades químicas que presenta dicho compuesto. Por ejemplo, todos los ácidos se caracterizan porque al disociar producen iones hidrogenión o iones H+. Las bases se caracterizan porque pueden liberar el ion hidroxilo o ion OH-. Las sales todas poseen un catión metálico y un anión. Y de un modo muy general podemos decir que las funciones químicas inorgánicas son básicamente óxidos, ácidos, bases y sales. A las bases también suele denominársele hidróxidos. Analicemos primero el caso de la función sal. Por ejemplo, si tenemos NaCl, es decir, cloruro de sodio, podemos observar que la presencia de un halógeno, en este caso cloro, con un metal, es lo que caracteriza la función sal. Asimismo tenemos muchos otros ejemplos. Por ejemplo, el cloruro de calcio. Vemos que también es el mismo halógeno anterior, pero esta vez con calcio como metal. Así también tenemos el tricloruro de aluminio, AlCl3. Estos son ejemplos de funciones sal. Vamos ahora a estudiar otro ejemplo. Por ejemplo, la función ácido. En la función ácido, el hidrógeno se escribe al comienzo de la fórmula cuando se trata de ácidos seguido del halógeno. Miremos por ejemplo si tenemos HBr, ácido bromhídrico. En el caso entonces de los ácidos, miremos que el hidrógeno se escribe primero seguido del halógeno que caracteriza la función ácido. Otros ejemplos comunes. Este es entonces el ácido bromhídrico. Más adelante estudiaremos la nomenclatura específica para esta función. Tenemos también el HCl, que se escribe como ácido clorhídrico. Tenemos también el HI, ácido iohídrico. Por ahora solo nos interesa tener en cuenta qué es lo que caracteriza las funciones en química inorgánica. Analicemos ahora, por ejemplo, la función hidróxido. La función hidróxido está constituida por un metal y el grupo OH. Por ejemplo, si tenemos hidróxido de sodio, vemos que primero está constituido por el metal y luego por el grupo hidróxilo. Otros ejemplos, por ejemplo, el KOH o hidróxido de potasio, el hidróxido de calcio, CaOH2. Ese subíndice es porque el estado de oxidación del calcio es +2 y en este caso el OH debe tener estado de oxidación -1. Todo el OH, como si fuera un solo átomo, es lo que caracteriza esta función. Por ejemplo, acá si tenemos NaOH, se suele representar como Na+1 o H-1. ¿Por qué? Porque la carga total del grupo OH o hidróxilo viene a ser -1. Por ejemplo, si ustedes observan, tenemos un átomo de oxígeno por la carga del oxígeno o estado de oxidación que es -2 más un átomo de hidrógeno por el estado de oxidación del hidrógeno que es +1, y eso nos da ¿cuánto? -2 más 1 nos da -1, que sería entonces la carga total o el estado de oxidación total considerando
a la función hidroxilo OH. Simbólicamente entonces podemos decir que la función sal está constituida por un metal y un no metal, en este caso un halógeno. Representemos entonces los metales con la letra M mayúscula y los no metales con la letra E minúscula. Y X y Y son los subíndices que indican las cantidades relativas de cada átomo en el compuesto. La función ácido es entonces, de forma general, constituida por el hidrógeno más un halógeno. Vamos a decir que este halógeno, como es un no metal, se representa por la letra E, con los subíndices X y Y que corresponden a las cantidades relativas de cada átomo en el compuesto. Asimismo, la función hidróxido la podemos representar como M sub X OH sub Y. Recordemos que el grupo OH caracteriza la función hidróxido. ¿Para qué nos sirve esto que acabamos de realizar? Para entender cómo es cuál es la importancia de determinar cuál es el grupo funcional dentro de un compuesto, ya que dependiendo del grupo funcional, este no solo caracteriza las funciones químicas, sino también las propiedades y características que pueden presentar los compuestos y su agrupación correspondiente dependiendo de dichas propiedades químicas. Es decir, si sabemos que la función ácido tiene esta característica, lo mismo que la función hidróxido, podemos inferir incluso que bajo ciertas condiciones un ácido combinado con un hidróxido me va a producir una función sal. ¿Por qué? Podemos observar que para conformar una sal necesitamos un metal M, el cual sería proporcionado por la base, y un no metal, por ejemplo un halógeno, el cual sería proporcionado por un compuesto ácido. Ahora bien, también podemos decir que las funciones químicas se pueden clasificar según el número de átomos diferentes en el compuesto. Es así como tenemos la siguiente clasificación. El primero de ellos son los compuestos binarios, que comprenden los siguientes grupos. Empecemos con el primero de esos grupos o funciones químicas dentro de los compuestos binarios, los denominados óxidos básicos, que se representan como M sub X O sub Y, es decir, provienen de la combinación, o más bien están constituidos por un metal y el oxígeno. El segundo son los óxidos ácidos, E sub X O sub Y, que podemos observar que contienen un no metal combinado con el oxígeno. El tercero son los hidrácidos, los cuales se constituyen por el hidrógeno combinado con un no metal. El cuarto son las sales aloides, o comúnmente denominadas simplemente como sales, que son la combinación, ya habíamos visto, entre un metal y un no metal. Y también tenemos los peróxidos y superóxidos, los cuales hemos analizado en otras ocasiones. Y también tenemos, por ejemplo, los hidruros. Los hidruros son la combinación, o más bien están constituidos por un metal y el hidrógeno. En un segundo grupo, de acuerdo a esta clasificación según el número de átomos diferentes, tenemos los compuestos ternarios, es decir, los que están constituidos por 3 átomos distintos. Dentro de este grupo encontramos los hidróxidos, que acabamos de analizar según su grupo funcional OH, que están constituidos entonces por un metal y el grupo OH. Tenemos también los osácidos, constituidos por el hidrógeno, en cierta cantidad un no metal y el oxígeno. Y tenemos también las oxisales, constituidas por un metal, un no metal y el oxígeno. Por último, dentro de esta forma de clasificación tenemos los compuestos cuaternarios, es decir, los constituidos por 4 átomos diferentes. Dentro de los compuestos cuaternarios tenemos las sales dobles,
que son aquellas constituidas por un metal, otro metal, pero diferente al primero, un no metal y el oxígeno. Y también tenemos las sales ácidas, constituidas por un metal, el hidrógeno, un no metal y el oxígeno. Recordemos que los subíndices X, Y, Z y ahora W también representan las cantidades relativas de cada átomo en el compuesto. Hemos presentado entonces algunos ejemplos relacionados con las funciones químicas. Eso nos sirve ahora para continuar con nuestro tema de nomenclatura química en química inorgánica, ahora para conocer la forma de nombrar cada uno de estos compuestos de acuerdo a su clasificación según el número de átomos diferentes en el compuesto. En siguientes videos veremos cómo se nombran los compuestos binarios, los compuestos ternarios y los compuestos cuaternarios.